y espero que me puedan entender sin ninguna dificultad. En la clase anterior hemos hablado de esa nueva faceta en la cual queremos aplicar todos aquellos conceptos físico-químicos y termodinámicos. Hemos definido sistemas en los cuales, como mínimo, tiene que haber dos componentes, pero estos componentes se encuentran interactuando en función a un conjunto de atracciones, interacciones, no reacciones químicas. Eso da lugar a que todo ese bagaje de conocimientos que hemos tenido acerca de las propiedades de los componentes cuando están puros, se vean modificados. Entonces, toda esta parte de soluciones era ver en qué nivel y qué cosas era lo que modificaba la participación de otros componentes. En la clase anterior, específicamente, hemos dado aspectos en los cuales se nos proporciona para que podamos calificar a un sistema de disolución como ideal. ¿Quién me dice cuáles fueron esos aspectos? ¿Quién me habla? ¿Quién me dice qué aspectos se tomaron? ¿Sobre qué criterios yo puedo calificar una solución como ideal? ¿Perdón? A ver, ¿ven? Y todavía se quejan. Se quejan. Cuando pasé los exámenes de la segunda fecha, sí tiré. Quienes caían encima de mi escritorio, 2 puntos. Quienes caían al suelo, 1 punto. Pero no crean que eso voy a hacer para la fase 3. Habrán visto sus notas, no son las originales. Pero en la fase 3, así sea 2.573, esa nota va a subir. Porque ya se han relajado demasiado. Al comienzo sí estaban todos empeñosos. Está bien, ya es el curso, esta es la última clase. Ya se acabó. Claro que quieran seguir viéndome el próximo año, están tomando un curso, no creo que quieran seguir viéndome, ¿cierto? Entonces tienen que estudiar para poder levantar el curso. Bueno, haciendo el recalque, un sistema puede considerarse ideal, sistema de soluciones, en función a 2 criterios específicos, no hay más. Uno es de que si obtiene ciertos valores en lo que se denomina funciones de mezcla. Una función de mezcla es la resultante de la diferencia entre la función que tiene como disolución y la función que tenía cuando era puro. Entonces, esas funciones de mezcla, cuando tienen ciertos valores determinados, nosotros podemos calificar como que es una solución ideal. Al igual como decimos, si delta G es igual a 0, calificamos como equilibrio, esas funciones de mezcla sirven para calificar si la solución es ideal. Funciones de mezcla como la variación del volumen de mezcla, ¿a qué tendría que ser igual? Recuerden, esos son los verdaderos, falsos, positivos, negativos. Estas son las preguntas que hago en función de lo que pienso que han entendido de esa parte. ¿Cuánto? Perfecto. Variación del volumen de mezcla igual a 0. Variación de energía de mezcla, perfecto. De entalpía, 0. De energía de Gibbs, 0. ¿cuánto? Menos 0. Menor, porque siempre la energía de Gibbs nos va a indicar un proceso espontáneo. Entonces, desde el punto de vista termodinámico, siempre una disolución es un proceso que se va a verificar sin mediar efectos externos. Y la entropía positiva. Siempre que se habla de un cambio, hay aumento en el desorden positivo. Bueno, si el sistema que nosotros estamos analizando cumple con esos valores,
la calificamos como un sistema de tipo ideal. Tenemos aparte otro criterio, que es la famosa ley de Raoul, tanto que hablaban de su compañero. Ley de Raoul. Esta ley nos explica que cuando un sistema se encuentra puro, tiene determinada presión de vapor. Pero cuando se mezcla, la presión de vapor disminuye. Pero esa disminución no es cualquiera, es una disminución de tipo lineal. Entonces, podemos aplicar diferentes metodologías para poder entender, para poder sacar un valor y para poder decir cumple o no cumple con la ley de Raoul. ¿Ya? Dos criterios: cumplir con los valores de las funciones de mezcla, y el segundo criterio, cumplir con la ley de Boyle, la ley de Raoul. Esta ley, estos dos criterios normalmente van de la mano. Si cumple con la ley de Boyle, con la ley de Raoul, ley de Raoul, la ley de Raoul casi siempre cumple con las funciones de mezcla. Entonces podemos utilizar cualquiera de los dos criterios, pero siempre es interesante el indicativo, cumplir con funciones, con los valores de las funciones de mezcla y cumplir con la ley de Raoul. Porque a través de la ley de Raoul nosotros podemos calificar los sistemas como positivos o negativos, o sea, tiene desviaciones positivas o desviaciones negativas. ¿Y para qué sirve eso? Para indicar la tendencia del sistema de disolución, para indicar si nosotros hacemos la mezcla y este va a tender a volatilizarse, a perderse, o va a tender a conjuncionarse, a mantenerse en el sistema. ¿Listo? Ese es, digamos, casi lo fundamental, porque esta parte de las propiedades parciales molares, como no vamos a hacer mayor cálculo, sería interesante que de repente por ahí les suelte un problema, pero no. Vamos a trabajar más que todo con la ley de Raoul en esta primera parte de las disoluciones, y saben también que existen dos tipos de soluciones ideales: las ideales y las idealmente diluidas. Las ideales son las que obedecen a la ley de Raoul y tienen que ver mucho con el solvente. Y las idealmente diluidas, ¿a quién obedecen? Exactamente, a la ley de Raoul. Es la ley, como se dice, que se aplica a los solutos. Es la ley de los que vela por los oprimidos, digamos así, ¿no? Por los que se encuentran siempre en minoría. Henry es soluciones idealmente diluidas y Raoul soluciones ideales a secas. Ese es un texto muy genérico lo que hemos hecho en la clase anterior. Ahora vamos a ver un segundo grupo de soluciones que se llaman propiedades coligativas. Estas propiedades solo existen en sistemas de soluciones. Nosotros no podemos hablar de propiedades coligativas en sistemas puros. ¿Y a qué se refiere específicamente estas propiedades coligativas? Se refieren a cierto tipo de variaciones que se van a dar en el sistema y en ciertas propiedades. Básicamente, cuando se habla en general de un sistema de soluciones, podemos clasificarlas en dos tipos. Las denominadas propiedades constitutivas, que son aquellas propiedades que dependen de la estructura, de la naturaleza, del tipo de sustancia que está participando, ¿ya? Propiedades que les interesa, por ejemplo, cuál es la viscosidad, cuál es su densidad, cuál es la estructura, el tipo de enlace con los que están formados. Son propiedades constitutivas, tipo de interacciones que se da soluto y solvente. Y el otro gran grupo son las denominadas propiedades coligativas o colectivas. Aquí no interesa quiénes somos, sino interesa cuántos nos mezclamos. Acá no importa la naturaleza, la estructura, no importa que sea una glucosa, no importa que sea una urea, no importa que sea una sacarosa, cualquier cosa, no importa. Importa cuántos
están en ese sistema. Esas son las propiedades coligativas y las otras son las constitutivas. Recuerden, constitutivas dependen de la estructura, coligativas dependen del número. ¿Cuántas hay? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de las propiedades coligativas, ¿qué estudiamos? Estudiamos la variación que se da en cierto tipo de propiedades de los sistemas. Hablamos, por ejemplo, si yo tengo un sistema y tiene una presión de vapor, introduzco otro componente, ¿cómo va a variar esa presión de vapor? ¿Cómo va a variar su temperatura de ebullición? ¿Cómo va a variar sus otras constantes físico-químicas? Recuerden, propiedad coligativa indica una propiedad de variabilidad. Entonces todo lo que vamos a obtener son deltas, deltas P, deltas T, eso es lo que vamos a obtener. Y como las constitutivas son naturaleza o estructura, las coligativas son número y necesitamos saber cuántas moléculas hay ahí. Por eso es de que tenemos que hacer una gran separación entre lo que son las sustancias de tipo electrolito y de tipo no electrolito. ¿Por qué? Porque si yo tomo 1 gramo de azúcar y lo coloco en un vaso de agua, voy a ocasionar, por ejemplo, que su temperatura de ebullición cambie en 1 grado. ¿Ya? Pero si yo tengo una cucharada de sal, o sea, la misma cantidad, y lo coloco en un vaso de agua, la variabilidad ya no va a ser el resultado de una molécula, sino de 2 moléculas. Por eso es de que la variabilidad ya no será de 1 grado, no puede ser hasta de 3 grados. ¿Por qué? En el azúcar tenemos una molécula que ingresa, una molécula permanece. En la sal tenemos una molécula que ingresa, pero se generan 2 iones. Y cada uno de ellos tiene su aporte pertinente. Entonces, para que estas propiedades coligativas se apliquen, tenemos que tomar en cuenta si son electrolitos o no. Tenemos que considerar que estamos trabajando con sistemas diluidos, o sea, con una tendencia a ser ideales. Y tenemos que tomar en consideración no significa que no podemos aplicarla, si en el sistema hay componentes volátiles, porque es diferente colocar sobre agua, digamos, una acetona que tiene la tendencia a ser muy volátil, tipo de comportamiento de acción positiva o negativa, es lo que se tendría que ver, o colocar, por ejemplo, glucosa, ¿no? Que no es volátil, pero es un soluble. Entonces, diluidas, a tomar en consideración si son electrolitos o no, y si hay o no la existencia. ¿Cuántas propiedades coligativas vamos a estudiar? Básicamente vamos a estudiar lo que se conoce como ebullioscopía, que ese es un aumento en la temperatura de ebullición. Vamos a estudiar la crioscopía, que es el descenso que se produce en la temperatura de fusión. Vamos a estudiar la osmocopía, que esta es una metodología que nace propiamente con las propiedades coligativas porque hace alusión a un fenómeno que se llama osmosis. Y vamos a ver lo que es la tonoscopía, que se refiere a todas esas variaciones, esas disminuciones en las presiones de vapor. ¿Listo? Entonces, son las 4 propiedades coligativas que se estudian, o sea, son las 4 cosas que se ven que son modificadas por la presencia de otros componentes. Descenso de la presión de vapor. Entonces, cuando tenemos la presión de vapor en solución, de acuerdo a la ley de Raoult, la presión de vapor va a empezar a disminuir en una forma lineal. ¿Y cómo determinamos ese delta P?
Simplemente, ¿qué es esto? Presión del componente 1 es igual a su fracción molar, presión del componente 1, el asterisco que me indica, puro, ¿no es cierto? Entonces, simplemente lo que yo hago es hacer sustituciones. Un delta P me va a indicar la variación que hay del solvente puro menos la presión de vapor del puro menos la presión del vapor en disolución. Hago reemplazos pertinentes en relación a lo que son las fracciones molares y obtengo esta expresión. Esta es la expresión que, de acuerdo a la propiedad coligativa, me va a permitir la variación de la presión de vapor en disolución. Variación de P será igual a la presión del componente 1 en su estado puro por su fracción molar, pero ¿de quién? Del componente 2. Entonces, esa variación de P dependerá de la concentración del soluto. Por eso les decía, si yo tengo agua, adición de una cucharada de azúcar, voy a ocasionar un aumento en la temperatura de 1 grado, por ejemplo. Si yo tengo sal, que son 2, voy a ocasionar un doble aumento, ¿no? Depende de quién, de la fracción molar del componente 2, del soluto, ¿ya? Entonces, eso es, como se dice, independiente de la naturaleza del soluto y solvente. Yo marco mi presión de vapor pura, marco mi presión de vapor de mezcla y es lo que yo puedo manipular, hasta dónde quiero llegar. De repente quiero conseguir incrementar unos de 760, quiero incrementar a 800. Entonces tengo que trabajar con un determinado tipo de soluto y en tal proporción que me permita esa variación. ¿Ok? No dice naturaleza, solo indica composición. X es fracción molar, es la definición de composición. ¿Por qué se produce esta variabilidad y por qué se produce un descenso? Porque la presión coligativa es descenso de la presión de vapor. Simplemente, acá tenemos un solvente puro. Este solvente tiene la capacidad de entrar y salir, generar su presión de vapor. Cuando se introduce un soluto, parte de los solventes, de las estructuras de los solventes queda atrapada, no puede salir. Entonces, cuando hay una disolución, hay una disminución en el número de moléculas que salen y chocan con el recipiente. Aquí, bonito en dibujitos como para niñitos, tenemos el recipiente que está con sus moléculas en movimiento y estos choques que salen son de las estructuras que van a generar la presión de vapor, como estamos en el estado gaseoso. Acá tenemos un disolvente puro que está con su presión de vapor, ese es el equivalente a esto, y aquí tenemos una disolución donde tenemos los amarillos que son los solventes y el azul verde son los solutos. Atacan, lo toman, lo atraen o le impiden. Por eso es que se da una disminución en lo que se denomina presión de vapor. Eso sirve para calificar a los solutos. ¿No quería esta tarde siempre? En mi último día. Ahí está. Entonces, tenemos los solutos. Pueden clasificarse. Si nosotros vemos una tabla físico-química donde tenemos diferentes valores de constantes como densidad, como tensión superficial, como viscosidad, va a existir la depresión de vapor. Y al ver estas tablas de presión de vapor, nosotros vamos a poder tener una idea si es un líquido volátil o no. Cuando hablamos de líquidos volátiles, se caracterizan por tener presiones de vapor altas. ¿Y a qué se debe eso? A que las fuerzas intermoleculares entre las estructuras que constituyen el líquido son muy débiles. Entonces,
Entonces, todos aquellos líquidos que presenten presiones de vapores altas definitivamente son volátiles. Ojo con eso, normalmente pongo datos y digo, ¿cuál es más volátil? Ustedes simplemente no tienen que memorizarse el número, sino tienen que ver cuál es la presión de vapor más alta y marcar este es el líquido más volátil, ¿no? Luego, los no volátiles son con presiones de vapores muy bajas y presentan, ¿por qué son bajas? Porque las estructuras que lo constituyen se atraen, interactúan, entorpecen la salida normal de las estructuras. Entonces esa presión de vapor va a ser definitivamente muy baja. ¿Listo? Entonces, volatilidad en función de la presión de vapor. Este gráfico ya lo hemos visto en la clase anterior. Es la relación que existe entre lo que es el potencial químico y la temperatura. Y esta es la base para poder entender qué es lo que pasa cuando hay un sistema de disolución. Todas las líneas continuas son los sistemas puros y las líneas discontinuas son las disoluciones. Entonces ya sabemos que cuando hay una intersección o un choque o un cruce de línea con línea es que se produce un cambio, un equilibrio físico, y ese cambio va a generar un punto y ese punto se va a ver en la temperatura, por ejemplo en este caso, porque la temperatura tiene el eje X y corresponderá a un cambio, a una fusión, a una ebullición, a una sublimación. Según la fase, según el estado de agregación en la que se encuentre y con quién se choca, generará el tipo de cambio. Para recordar, esta verde es el potencial químico de un sólido. Como verán, casi su pendiente es nula. Entonces tiene una variación de potencial a medida de que está en estado sólido a las diferentes temperaturas casi igual. ¿Ya? En el caso de la línea azul es una pendiente ligeramente inclinada y corresponde al estado líquido. El estado de gas es el que presenta mayor pendiente muy pronunciado, por eso se ve la diferencia que hay en los otros parámetros, ¿no? Mucha entropía, valores de entalpías altos, se ve en las pendientes. Entonces, este que esté aquí es el potencial químico que se genera cuando hay una disolución. A primera vista, y esto es consecuencia de todas las leyes que hemos visto, que el potencial químico de una disolución es más alto, más bajo. En general, más bajo. Ya vimos que tiene potenciales más bajos, por lo tanto su estabilidad es mayor, por lo tanto sus procesos son espontáneos y todo lo que se ha visto, ¿cierto? Hemos visto en disolución delta G negativo, pues es espontáneo. Y si tenemos un puro y tenemos una disolución, el que tiene menor potencial casi en el NRT, o sea en el valor de RT, es la diferencia nada más. Entonces, en disolución presenta potenciales menores que los sistemas cuando se encuentra en estado puro. ¿Qué pasa en las intersecciones? Acá tenemos un sólido, el verde, y acá tenemos el azul, un líquido. Cuando hay el cruce, ¿a qué punto se refiere? Sólido, líquido. Choque, entrecruzamiento, equilibrio. ¿Qué ocurre en un sólido con un líquido? Equilibrio. Punto de fusión. Sólido a líquido. Funde. ¿No? Tengo hielo a 0 grados centígrados, sólido. Tengo agua a 1 grado centígrado, líquido. Pero en el momento del equilibrio, donde se genera ese 0 grados centígrados, es un punto de intersección entre la fase líquida y la fase sólida. Es un equilibrio físico. ¿Ya? Entonces,
Si yo tengo el choque aquí y verifico a qué temperatura corresponde, esta temperatura será la de congelación, o sea, será equivalente a 0 grados. Temperatura se llama de fusión. Ahora, si yo tengo el líquido y está interactuando, chocando con el gas, otro equilibrio, otro punto, ¿de qué será? De vaporización, o sea, va a pasar el líquido a gas y me va a dar una temperatura de ebullición. ¿Sí? O sea, el proceso es la evaporación. Eso se marca en un punto determinado que es este. ¿Y qué es lo que lo caracteriza? Una temperatura. A una temperatura se realiza ese punto. Y esa temperatura es la ebullición. Entonces voy a tener una temperatura. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí? Sólido a gas. Exactamente. Entonces, ese punto de entrecruzamiento, que es el punto de equilibrio sólido-gas, es una se va a manifestar en una temperatura de sublimación. Esto ocurre, por ejemplo, aquí, en los procesos de liofilización que vimos, ¿no? Que no pasa por el líquido, sino sólido-gas. ¿Listo? Bien, si nosotros seguimos el recorrido de la línea punteada, vamos a ver que las intersecciones se dan en otro lugar. Por ejemplo, aquí la intersección se da en este punto. ¿Qué punto sería? Sólido, disolución. Sólido, líquido. Fusión. Pero esa fusión no va a ser igual a esta fusión, porque acá tenemos puros y acá tenemos disolución. Entonces se va a generar una nueva temperatura. Y va a haber una diferencia entre lo que es la temperatura al estado puro y lo que es la temperatura al estado de disolución. ¿Qué es lo que estudia la propiedad coligativa? ¿Cuánto vale este delta? ¿Ya? Esto se refiere a lo que es la parte de la... O sea que te ríes a la hora que te da la gana, te vas riendo, ya, entra. Claro, feliz, yo te tengo que quitar la felicidad, por supuesto. Yo soy experta en quitar felicidades. Bueno, entonces tenemos un delta T, ¿ok? Pero este delta T es como consecuencia de variación en la ebullición, del puro y de la disolución. Entonces esto es lo que forma parte de estudio de la ebulioscopía, determinar este delta T. Y lo mismo ocurre acá. Acá tenemos la línea punteada, la disolución, ¿cierto? La disolución, ¿dónde interacciona? ¿Cuál toma? ¿Esta? Esta. La de abajo. De abajo, porque es la disolución. ¿Y qué es la línea esta? Vapor. ¿Qué significa? Que es un punto de equilibrio líquido-vapor. Y la temperatura que se manifiesta es una temperatura de ebullición. Acá tenemos cuando estaba purito, ¿ya? Acá estaba purito, temperatura de ebullición. Acá está en la disolución, temperatura de ebullición. ¿Pero de quién? De la disolución. ¿Qué estudia la propiedad coligativa? Delta. La variación de acá, el delta T. Como son puntos de ebullición, perdón, anteriormente les dije ebullición. Sí. No, está bien. Disculpen, esta variación es de fusión. Entonces, esta propiedad coligativa se llama crioscopía. Así que lo que haga apuntado para los que siempre llevan los apuntes y están ahí atentitos, es crioscopía. Variación de T en los puntos de fusión. Crioscopía, lo estudia la metodología denominada crioscopía. Acá, como estamos hablando de temperaturas de ebullición, es lo que corresponde a la ebulioscopía. Entonces, en una crioscopía
¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Este es purito. Desciende. Por eso la propiedad se llama descenso crioscópico. ¿Ya? En una ebullioscopía aumenta. Incremento ebullioscópico se llama. ¿Ya? Entonces, ¿qué estudia la propiedad coligativa? Esos incrementos o disminuciones, esos deltas. ¿Ya? Entonces, con este gráfico ya está definida todas las propiedades, no todas, falta la otra. El aumento ebullioscópico ya se conoce en este gráfico cuando hemos hecho fases, es el característico del agua. Todo lo que viene a ser la disolución del agua es el punteadito como siempre, y el otro son los líquidos puros, o sea, en las rayas. Saben que forman esta especie de horqueta, sólido, líquido, vapor, son las áreas. En las líneas son las zonas de equilibrio, y en los puntos son a los puntos a los que estamos haciendo referencia. Entonces, lo que estudia es punto de, en este caso es ebullioscópico, punto de ebullición. Entonces, es idéntico al gráfico que hemos visto antes. ¿Cómo se determina ese delta T? ¿Cómo se determina ese delta T de ebullición? ¿Estamos hablando de acá? Estamos hablando de acá. Porque este es global. O sea, ¿estamos hablando de este delta? Sí. ¿O estamos hablando de este delta? Primero. El de la derecha. Estamos hablando de ebullioscopía. Entonces, este delta será igual a KB por M2. ¿Qué es KB? Es lo que se denomina constante ebullioscópica. Y cada líquido, cada sistema, cada sustancia tiene un valor característico y específico. ¿Y qué es M2? M2 es lo que significa molalidad. Molal es una relación del número de equivalentes o peso molecular de un soluto sobre kilogramo de disolución, peso. Esta ecuación, lo mismo que la otra, es muy versátil. Según lo que queremos determinar, la podemos transformar. ¿Por qué? Porque sabemos todo lo que puede manipularse de la forma como se manipula una molalidad. Nosotros sabemos que son los pesos moleculares sobre un kilogramo. Entonces podemos deducir un peso molecular. Nosotros sabemos que una molalidad se forma con cierta cantidad de solutos, cierta cantidad de solvente. Si nosotros queremos saber una variabilidad, por ejemplo, obtener del sistema una variabilidad de 8 grados, tener acá 8, podemos manipular esta concentración variando la proporción del soluto y variando la proporción del solvente y obtener lo que queremos. ¿Cómo se determina esta constante ebullioscópica? Esta constante ebullioscópica tiene que ver con lo que es la masa molar relativa, el alias del peso molecular, R, constante universal de los gases, T sub 0 elevado al cuadrado, que es la temperatura del solvente al estado puro, cuando se eleva al cuadrado, ¿ya? T, solvente puro. Delta HB, que es la entalpía de vaporización. M, ahí ya no es molar, sino es masa, ¿ya? Por 1000. Acá está hecha una transformación, uno de los usos. Esta forma también puede variar. Todo lo que podemos variar es en función a cómo queremos manipular esto, ¿ya? Pero tiene que ver con lo que viene a ser el parámetro termodinámico entalpía. En general dice que cualquier disminución en la presión de vapor, va a producir un aumento en la temperatura de ebullición.
ya que la presión de vapor se igualará a la presión atmosférica a mayor temperatura. ¿Qué es un proceso de ebullición? Donde la presión interna se iguala a la externa. Por eso es de que a nivel del mar el agua hierve a 100 grados. Pero si estamos en Arequipa, ¿a cuánto hierve? ¿Cuánto? 92 grados. Y si estamos en el Misti, no puede ser 180. No. ¿Ah? La mayor presión que está. Está haciendo la competencia. Que no vaya, ¿no? Aquí no va por ti. Ya. Entonces, les decía, disminución en la presión de vapor, ¿no? Disminución en la presión de vapor produce un aumento en la temperatura de ebullición, ya que la presión de vapor se igualará a la presión atmosférica a mayor temperatura. ¿Listo? Entonces, está claro. Entonces, la variación de la temperatura de ebullición será igual a la temperatura de ebullición de la disolución menos la temperatura del disolvente puro. Así es como nosotros podemos ver cuál es la variación de temperatura de ebullición entre lo que ocurre a nivel del mar, por ejemplo, y entre lo que ocurre en el Misti. ¿Cuánto es excedente? ¿Ya? Bueno, acá tienen un ilustrativo, simplemente para que sentar un poco, reforzar un poco. Acá tenemos agua hirviendo a 760, 100 grados centígrados. Acá le echamos una solución de urea, o sea, un soluto urea. Formamos una disolución. Vamos a conseguir un descenso de 745 milímetros de mercurio. Entonces no va a hervir como acá el agua a 100 grados centígrados y se va a producir a esta temperatura. Son GIFs más o menos para que podamos captar bien esto. Por eso es que nuestras abuelas, tatarabuelas y a la fecha le echamos, ¿alguno de ustedes ha hecho fideos alguna vez? Sí. Todos, supongo, no creo que se les ha caído de las manos. Al contrario, con corazón lo ha hecho. Porque no hay cosa, dice, que encante más a la novia que el chico le cocina. Es lo más bonito que puede existir. Aunque sea un plato de tallarines. Más que sea, como dice. ¿No? Pero bueno. Una es para el sabor, decía, ¿no? Porque siempre preguntan, ¿por qué hay que echar sal? Para el sabor. Pero no es para el sabor. Es para que nosotros podamos aumentar la temperatura de ebullición y facilitar la cocción. Porque esta pasta necesita mayor temperatura. ¿Listo? Acá con la sal, por ejemplo, 104, recién empieza a hervir. Acá empieza a hervir, ¿a cuánto? Si es agua, a nivel del mar. Bien. El descenso crioscópico es lo mismo. La única variante la tenemos acá, que en lugar de ser constante ebulioscópica, se denomina constante crioscópica. ¿Ya? Es lo mismo, delta, variación de la temperatura de fusión es igual a la constante crioscópica por su molaridad. ¿Cómo determinamos el KF? Masa molecular, R, temperatura de fusión del puro al cuadrado, delta H de formación, o sea, la entalpía, M por mil. ¿A qué es igual en unidades cualquier constante crioscópica? Kelvin por kilogramo por mol. Eso es lo que nos indica cuántos grados se eleva o disminuye cierta cantidad de kilogramos por mol. O sea, es unidad grande. Por eso es que ustedes han visto aquí esto 1000.
hace alusión en las conversiones de molalidad a 1000 gramos o kilogramos. Normalmente todas estas unidades se llevan a kilogramos. Kelvin, kilogramo por mol. Son las unidades en las cuales se da las constantes crioscópicas, ebullioscópicas. Kelvin, kilogramo, mol. ¿En qué se utiliza? Normalmente estas técnicas ebullioscópicas y crioscópicas son muy utilizados en análisis para determinar pesos moleculares de sustancias desconocidas, para poder establecer formulaciones en anticongelantes, refrigerantes, para procurar baños calientes o baños fríos según el tipo de sistema que trabajamos. Normalmente cuando se trabaja en sistemas biológicos, el que tiene mayor apertura es la crioscopía, porque normalmente cuando se somete, por ejemplo, a extracciones de un aceite esencial, vamos a poner esto, se hace por calentamiento, como es materia orgánica, lo que hace es descomponerse, se desestabiliza. Entonces, es un desconocido, no sabemos cuál es su estructura, cuál es su peso molecular. Lo conveniente no es utilizar ebullioscopía, sino crioscopía, porque en la ebullioscopía tenemos que llevar el punto de ebullición y ver la variabilidad, pero eso conduce a que normalmente cualquier componente orgánico se estabilice, se oxide o sufre cualquier cambio. En cambio, en la crioscopía se mantiene y se favorece. En zonas, como les digo, para preparar dosificaciones de, por ejemplo, anticongelantes, en zonas muy frías se agregan anticongelantes como el etilenglicol en la preservación de lugares donde nieva mucho, para preservar o ayudar en las carreteras para evitar la formación de nieve. También echan mantos de sal, de cloruro de sodio o de cloruro de calcio, ¿no? Y bueno, en la limpieza. Y también, ustedes saben que los aviones, cuando suben a la estratosfera, que es el lugar donde se realizan los vuelos, hay la temperatura de 7 por debajo de 0. Entonces, ¿cómo evitan que el hielo se coloque en las alas e impida la navegación? Pues utilizando spray dispersan mezclas de propilenglicol con agua. Entonces así evitan que se forme el hielo en las alas. Bien, ósmosis. Esta propiedad surge con las disoluciones. Aquí el único énfasis que tengo que indicarles es que sepan diferenciar en lo que es una ósmosis y lo que es una presión osmótica. Normalmente tienden a confundir. Ósmosis es un fenómeno en el cual el hecho principal de este fenómeno es la capacidad que tienen los sistemas a atravesar membranas. O sea, el simple hecho del pase de un sistema de un lado a otro lado a través de una membrana es lo que se llama ósmosis, ¿ya? Y presión osmótica es esa presión que impide que ocurra ese pase, ¿ya? Es una variable. Ósmosis es el proceso, el fenómeno, es el pase de un sistema a través de una membrana. Mientras que la presión osmótica es una variable, como su nombre indica presión, que impide que se ejecute o se dé lugar las ósmosis. Acá juega, ¿quién pasa a dónde? Juega mucho la terminología de potencial químico. Normalmente, del más diluido pasa hacia el más concentrado. Acá tenemos una membrana, este es un vaso, digamos, que tiene una membrana que divide dos compartimentos. Acá colocamos un sistema de una concentración, acá el sistema de otra concentración. ¿De dónde a dónde? Del más bajo, del más diluido, pasa al más concentrado como un proceso espontáneo. Aquí también lo miran, el agua es lo azul y el azúcar es lo verde. No importa
la estructura. No importa que sea azúcar, puede ser glucosa, porque acá en la ósmosis no miramos naturaleza, sino miramos número. Entonces, en el que haya más proporción es el que pasa. En este caso el agua pasa a través de la disolución. ¿Ya? Por eso es de que cuando normalmente se dan, a veces en los sistemas para remediación de aguas o utilización de aguas, de repente están en un lugar donde tienen el agua que tiene ciertos tipos de contaminantes, se usa la ósmosis como un proceso de remediación y purificación de aguas. Y ahí un conocimiento muy importante que se tiene que tener es el tipo de membrana a utilizar. O sea, ¿qué membrana me conviene? Porque no todas las membranas actúan de la forma igual. Tenemos membranas impermeables, son aquellas que no permiten el paso de nada, de nada. Tenemos las semipermeables, donde los tamaños de los poros de esa membrana son hechos de tal forma que solo tenga un pase selectivo. Los que pasen por ahí, o sea, solo permitirá el pase. Por ejemplo, tenemos agua con azúcar, y esa agua con azúcar, esos poros no permiten los pasos de la glucosa, por ser el tamaño más grande, solo pasará el agua. Será una membrana de tipo semipermeable. Las dialíticas, como dice, elaboradas en función a tamaños de poros, pero estas normalmente se usa para sistemas biológicos y también se utiliza para esos tanques de ósmosis o de ósmosis inversa, también puede ser, que se usa para, digamos, queremos alimentar, esta es una planta y queremos alimentar con agua de determinada calidad para este lugar nada más. Entonces tenemos estas dialíticas. ¿Qué es lo que permite? Permite el paso, pero no las partes coloidales. Entonces en las plantas de tratamiento de agua suele utilizarse ese tipo de membranas dialíticas que puedan permitir inorgánicos de repente, y su contaminación es grande de materia coloidal, de repente proteínas, de repente sangre, o sea, es un residual que puede venir de un camal, ¿no? Vamos a suponer. ¿Listo? Y las permeables. Dice, permite el paso de disolvente y de solutos coloidales y verdaderos, solo son impermeables a la dispersión grosera. O sea, ¿qué se refiere a dispersiones grosales? Que si van a pasar piedras de este porte no lo va a permitir, ¿no? O sea, son estructuras muy grandes que no permiten. Acá es un pequeño GIF donde ustedes van a entender y me lo van a explicar la diferencia entre lo que es la ósmosis y la ósmosis inversa. ¿Ya? A ver. ¿Quién me explica? ¿Quién me explica? En primer lugar, esta es una membrana, dos compartimentos de diferente concentración. Digamos, uno es agua de mar, ¿ya? Y el otro es urea, agua pura. Entonces queremos, ¿cómo se dice? Quiero utilizar el agua de mar para consumo, por ejemplo, o para regar plantas. ¿Ya? ¿Cuál usan? ¿La ósmosis o la ósmosis inversa? inversa. ¿Por qué? El agua, pero no ¿Traes el agua?
La limpia, se la transforma. Este es el agua de mar. Y este es el agua. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Purificar agua de mar. En todas las mineras, el gran problema que tiene la tía María, que quieren acomodar el lugar, quieren la legislación es bastante costosa, utilizar para todo, porque la minería se usa agua, ustedes saben perfectamente, y esa agua tiene que tener ciertas condiciones, claro, que se utiliza mucho en todos los procesos. Y por supuesto ahí cerca del mar quieren aprovechar esa agua para utilizarla. Y estaba pensando, no sé en qué parte del pensamiento se habrá quedado, implementar plantas de ósmosis inversa. Entonces, acá la ósmosis normal es esto: tenemos la membrana, tenemos un líquido, una concentración a otra concentración. ¿Qué es lo que pasa? A través de esta membrana pasa el líquido purito, el de menor concentración. Esa es una ósmosis común. Por ósmosis se alimentan también las plantas, los tejidos vegetales, las células dentro del organismo. Ese es un proceso de ósmosis que se da a nivel de todo el organismo para básicamente nutrición, circulación, aireación y todo este tipo de cosas. Este pasa por el mismo, ¿ya? Pero nosotros queremos que lo que está muy concentrado, recuperar en lo que está concentrado, que es lo que hace. Entonces acá tenemos el agua de mar, se le somete a presión y lo que pasa es el agua y se queda acá la estructura sólida. Entonces acá hacemos un concentrado, una salmuera. ¿Ya? Y acá vamos a tener agua sin esa sal. Esos son los procesos de ósmosis inverso y el equipamiento de ese proceso dependerá del tipo de membranas que piensen implementar. ¿Cómo se piensa implementar una membrana? Según el problema que tengan. Si tienen un problema de contaminación con boro, por ejemplo, donde los tamaños de las estructuras son relativamente pequeñas, conviene la ósmosis inversa, la otra no, para purificar agua, ¿no? Bueno, entonces espero que más o menos hayan entendido cuál es la diferencia y cómo obtenemos los datos. Les decía que ósmosis es el proceso de pase de un sistema a través de una membrana semipermeable, ¿no es cierto? La presión osmótica es lo que va a impedir ese pase. Acá tenemos un vasito donde tenemos un líquido y acá hay una membrana semipermeable. Entonces, por efectos de la ósmosis, del pase de este líquido a través de la membrana, se va a subir acá a un nivel, que digamos hasta acá, y para. ¿Por qué para? Porque llegó al punto límite de lo que se llama presión osmótica. ¿Ya? Entonces, esta presión generada acá, que es una medida en función a diferencia de alturas, es lo que se conoce como presión osmótica. Va a impedir que siga migrando, porque si no migrará en forma eterna, mientras haya el solvente va a seguir pasando. Pero la presión osmótica es la que va a frenar ese proceso de ósmosis y eso lo manifiesta acá. Condición normal, les digo, esto pasa, puede seguir pasando, hasta que haya líquido acá. Se tiene cierto valor de presión osmótica según el tipo de sustancia y va a generarnos una presión. Alcanza el tope de la presión y deja de ejercerse el fenómeno de presión o de ósmosis. ¿Listo? Puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Listo? ¿Cómo se determina? Pi es el equivalente a presión osmótica, M, molaridad. Forma de expresar la concentración en molar, o sea, es relación peso molecular sobre volumen, ¿ya? R, T. Si ustedes la miran bien, esta es la ecuación de los gases ideales.
Recuerden, PV es igual a NRT, pero N es igual a la masa sobre el peso molecular. O si lo quieren aplicar con la densidad, entonces sería P pasa el volumen acá y ya queda como un contenido disoluto sobre un volumen. Esta es la ecuación de Van Tove. Cuando hemos hecho funciones de la temperatura, los grandes trabajos de Van Tove siempre fueron en relación a la ósmosis. Esto es lo que ocurre en el organismo, procesos de ósmosis celular, y ahí hay que distinguir básicamente los medios isotónicos, hipertónicos o hipotónicos, de igual, mayor o menor. Y aquí lo van a entender perfectamente. Este es un fenómeno hipotónico. Lo que ven aquí es la célula, que está en medio. ¿Ya? A ver, que empiece otra vez. Hipertónico significa que la concentración afuera es grande. ¿Ya? Entra el glóbulo rojo, lo que sucede, eso es lo que hacen cuando les ponen las soluciones salinas para hidratación. Si es muy hipertónico, lo que hacemos es reventar el glóbulo, el glóbulo rojo, las células hexágono. Y si es hipotónico, el agua de alrededor entra y se hincha. Y lo que se quiere, pues bueno, es mantener soluciones isotónicas donde mantengamos el equilibrio. Y esto es relativo, ¿ah? Del hipertónico a hipotónico, no porque reviente, no porque se coja como una pasta es malo. A veces hay dolencias, hay urgencias en que se necesita una hiperhidratación con el nivel en que está. Por ejemplo, que te llega con un shock diabético, entonces tienen que llegar a ese punto de que las células se hinchen de agua, ¿no? Para que disminuya todo el proceso. Listo. Todo lo que se vio son las propiedades coligativas para sistemas que son no electrolitos. Acá lo que vemos es que también podemos aplicarlo a electrolitos siempre y cuando utilicemos una I. Y esta I es lo que se conoce como el factor de Van Tove. Entonces, de hecho, problemas que va a ir para esta parte es en el sistema ideal de propiedades coligativas tiene delta T. ¿Qué pasa si hay la variación con sistemas electrolíticos? Entonces, simplemente I, para obtener este I, es la relación entre el real, o sea, el que no es coligativo, el coligativo, el que hemos estado estudiando, y AT real, AT no disociado. Entonces, repito, I es un factor que me va a indicar la variación que hay en el sistema, el número de partículas varían. Por ejemplo, tengo la variación de la temperatura con la sacarosa y tengo la variación de temperatura con sal. Eso es lo que me indica la I, la diferencia entre las temperaturas de los sistemas que se aplica a la propiedad coligativa y a los sistemas que no. ¿Y a cuáles son los sistemas que no? A los electrolíticos. Pero a veces es necesario determinar la variante en electrolíticos, entonces tenemos que determinar I. Porque I, que es el factor de Van Tove, es la relación entre la propiedad coligativa real y el valor que se observaría si no hubiese disociación. ¿Ya? Entonces, acá tenemos para crioscopía, igual funciona ebulioscopía, igual sucede con la presión de vapor, igual sucede con la presión osmótica. Es la relación real sobre lo no disociado. Y entonces, una forma de plantear el problema es, se les da el valor del factor I y se dice cuál sería la variación si es que eso no estuviera disociado. Por ejemplo, el ácido acético. Queremos ver cuál es la variación. Tenemos en una disolución, por ejemplo, solo 1 molar, decimos cuál es la propiedad coligativa, qué variaciones en las presiones en la temperatura va a originar. Si tiene un I
de 0,19, por decirlo así. ¿Cómo sería ese ácido acético si no se disociase? ¿Cuánto va a producir? ¿Cuánta variante va a dar? Porque lo que tenemos es lo que está disociado, porque sabemos que el ácido acético es un electrolito. ¿Ya? Entonces, I es el factor que nos va a ser útil para determinar si es que en nuestro sistema por casualidad hay electrolitos de tipo sal, de tipo ácido, o sea, electrolitos, o sea, sustancias que se disocian. ¿Ya? Importancia. En general, las propiedades coligativas son las grandes aplicaciones que tiene. Separar componentes de una solución por destilación fraccionada. Eso es gracias a los conceptos que se tiene de la ebullioscopía y de las variaciones de presiones de vapor. Formular y crear mezclas frigoríficas y anticongelantes. Como hemos dicho, todo lo que calcula una propiedad coligativa es un delta. Un delta. Determinar masas molares de solutos desconocidos. Yo tengo una sustancia desconocida, digamos que tengo café y tengo una disolución acuosa y lo llevo a ebullición. Hay variante en la temperatura de ebullición entre el agua pura y esa disolución de cafeína. Pero yo no sé qué sustancia es, quiero determinar como un indicativo su peso molecular. Saco el peso molecular por la diferencia de temperaturas de ese componente. Formular sueros o soluciones biológicas que no provocan desequilibrio hidrosalina en los organismos animales o que permitan corregir una anomalía del mismo. Hemos visto eso de las hipertónicas, hipotónicas. Formular soluciones de nutrientes para regadíos de vegetales en general. Formular en tal composición que pueda permitirse la ósmosis, formularlos para que puedan ser absorbidos a través de los tejidos y células vegetales. ¿Listo? Esas son, y hay muchas más aplicaciones que el conocimiento de la propiedad coligativa nos puede llevar a conocer. ¿Hay una pregunta? No se preocupen, en esta parte vamos a hacer problemas para que ustedes puedan captar más la esencia de estas propiedades. Básicamente el taller que vamos a realizarlo es sobre hacer unos cuantos problemas para que más o menos sepan el tipo de resolución de un equilibrio. Pero en ese equilibrio vamos a jalar un parámetro termodinámico. No, ustedes no. El parámetro termodinámico, porque hemos visto que hay un puente entre el parámetro termodinámico y la constante de equilibrio, ¿cierto? Eso es una parte del problema que vamos a hacer. Después vamos a entrar a lo que es la ley de Raoult. Ahí vamos a trabajar con gráficos. Para el examen también les pido que lleve un papel de letrado para que puedan entender eso, porque de hecho va a haber una aplicación de la ley de Raoult. Lo importante es que ustedes sepan cómo proceder. Y unos problemas de estereoscopía, de ebullioscopía. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? No hay. ¿No? En caso me hacen, por ejemplo, están preguntando lo mismo. Claro, están preguntando cada rato lo mismo. ¿Listo, chicos? Hasta acá es el examen. Fase 3. Ya no va a estar. No, pues vamos a hacer el taller y ahí queda. Van a ser libres.